noches, televidentes del Caribe colombiano. Este es Consultorio Jurídico, como todos los lunes a las 10. Nuestro correo, consultoriojuridicocaribe@gmail.com, teléfonos 368-0949 y nuestro WhatsApp habitual. Pero como habíamos anunciado antes, hoy no vamos a recibir llamadas, particularmente porque tenemos mucho WhatsApp y muchos correos. Víctor Julio Díaz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Muy buenas noches, televidente. Bien. El programa que hoy nos congrega aquí es la responsabilidad médica. Ya lo habíamos hecho hace algunas semanas. Y tenemos los invitados que nos acompañaron en esa ocasión, el doctor Álvaro Madariaga. Bienvenido, doctor Madariaga. Buenas noches. Y la doctora Gisela García. Doctora García. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Bueno, para entrar en materia, bien vale la pena, antes de comenzar a leer WhatsApp y correos, que tenemos varios, bien vale la pena, decíamos, recordarle a los televidentes, para quienes no lo saben, y a los que lo saben, pues volverles a comentar qué es la negligencia médica y qué es la mala praxis. Bien vale la pena hacer esa diferenciación. Sí, doctor Madariaga, ¿por qué no le recordamos a los televidentes en qué consiste una responsabilidad médica? ¿Cuándo podría iniciarse una demanda porque un médico no cumplió con sus deberes? Bueno, frente al tema de la responsabilidad médica, las personas que se vean afectadas por un acto médico, valga la redundancia, pueden demandar bien al médico personalmente o bien a la entidad en la cual se prestó el servicio, en la medida en que se demuestre la ocurrencia de un daño a causa de una mala praxis médica o de una negligencia médica. Okay. Y doctora Gisela, ¿en qué casos, porque el médico siempre, al haber hecho su juramento, intentará salvar al paciente, hacer lo necesario para prestar un buen servicio, ¿cuándo podría dar lugar exactamente esa negligencia del médico que hace que sea demandado para que indemnice al mismo paciente o a los familiares del paciente por esa mala praxis? Bueno, tal como decía Álvaro ahorita, estamos frente a la posibilidad de una demanda cuando se ocasiona un daño, ya sea proveniente del acto médico como tal, es decir, la atención del profesional, del médico, o inclusive cuando proviene el daño o la afectación proviene de la atención institucional como tal. Hago una diferenciación aquí y es que, por ejemplo, a una persona o una familia de una víctima puede demandar a una institución médica donde su familiar fue atendido y adquirió una infección nosocomial, por ejemplo, o padeció unas complicaciones que inclusive pueden llevar a la muerte por una infección nosocomial. En esos casos, digámoslo así, no se demanda al médico tratante como tal, porque es una responsabilidad más de la institución que del médico. Muy bien. Bueno, hay una pregunta obligante, sobre todo en este tema pues, de responsabilidad médica. ¿Cuáles son los perjuicios que una persona afectada o su familia puede cobrar? Bueno, dentro de este campo hay diversidad de perjuicios a reclamar y pues, en primer lugar hay que demostrar la legitimidad con la que cuenta o no la persona afectada o quien va a reclamar. En primer lugar se pueden reclamar perjuicios morales y dentro del segundo campo se encuentran los perjuicios materiales y dentro de ellos a su vez el daño emergente y el lucro cesante. Dependiendo la gravedad del daño, hay una nueva tipología de perjuicio, por así llamarlo, que es el daño a la salud y ese es propio para la víctima directa. Los perjuicios anteriores a los que me referí pueden ser reclamados tanto por la víctima directa como por las víctimas indirectas, vale decir familiares o... Muy bien. ¿Y el daño moral subjetivo cabe en esa clasificación? Sí, claro que sí. Una tipología aparte. Una tipología de perjuicios dentro del campo o de la esfera del daño moral y cabe para la víctima. Muy bien, doctora Gisela. Y en esos daños y en esos perjuicios, ¿ante quién tendría que demandarse? ¿Ante el Tribunal de Ética Médica, ante la justicia civil, ante la justicia penal? ¿Ante quién, a qué entidad acude el ciudadano? Bueno, establezcamos una diferencia de entrada y es que ante el Tribunal de Ética Médica realmente una persona o una víctima no podría demandar
ninguno de los tipos de daños que acabamos de mencionar. Ante el Tribunal de Ética Médica, como su naturaleza lo indica, solamente se puede denunciar o a tipo de queja la conducta del médico, puesto que el Tribunal de Ética Médica, su esfera es en lo disciplinario, ¿verdad? Los daños se tendrían que demandar por la vía de la jurisdicción civil cuando estamos ante una responsabilidad civil, en ese caso hablamos de entidades privadas, o ante la jurisdicción administrativa o cuando estamos frente a la conducta de una institución o de un médico dentro de la esfera del servicio público, del servicio de salud público. También se podría demandar en lo penal, ¿verdad? Y ya no se inicia con una reclamación por una indemnización, sino con una reclamación de investigación penal frente a la conducta del médico y ya dentro de la tipología de los delitos. Es decir, ya no estaríamos, ya tendríamos que demostrar un dolo, ¿verdad?, para que la justicia penal al final pudiera concluir con una sentencia condenatoria. Dentro del trámite o dentro del proceso penal hay una etapa o hay una acción de la víctima que se llama reparación integral, el incidente de reparación integral, que es en esa etapa en la cual se reclamarían los perjuicios, porque el resto, digamos, del proceso penal va dirigido a la investigación y a la imputación de cargos. Entonces, en lo penal hay que probar el dolo, mientras que en lo civil y en lo administrativo basta con la culpa. Un televidente nos escribe y nos pide que por favor le resumamos o le contemos de manera muy breve cuáles son los actores que son susceptibles de ser demandados. Y podemos hacer este ejercicio. Una clínica, un médico, una enfermera, un paramédico, un personal administrativo o todos. Bueno, en la práctica, digamos que el abogado inicialmente enfoca la demanda en contra de todos. Es lo que como normalmente ocurre. Pero puede demandarse, si se tiene bien determinado el momento en el que ocurrió el daño, se puede demandar directamente al médico. Puede también demandarse, si se trata de una negligencia administrativa, a la entidad. Pero si el daño ocurrió en manos o a causa de un acto de uno de las personas del equipo asistencial del médico o de los médicos, se puede demandar a todo el equipo médico. En resumen, se puede demandar a la entidad, al médico y al equipo médico en conjunto. Muy bien, Humberto, tenemos un correo que nos escribe el señor Francisco Agames de Valledupar. Dice, doctora Gisela, el señor Agames lo siguiente: me gustaría saber si hay lugar a una reparación directa en los casos de los afiliados beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social, los cuales deben acudir a la tutela para que le practiquen un procedimiento a una menor de edad, y dicho procedimiento no se efectúa en el término previsto y ha pasado mucho tiempo. Bueno, por la información que da el señor en su consulta, entiendo que se trata de una entidad pública, porque él ha mencionado que si se puede iniciar una acción de reparación directa. Él ya obtuvo un fallo de tutela que le ordenó, por lo que se entiende en la información que da, el procedimiento y no se le ha efectuado. Tal cual como hemos venido explicando, las acciones judiciales, para que se puedan iniciar, deben estar precedidas de un daño. Eventualmente puede que haya la demora en la atención, en la prestación del servicio, pero no haya daño. El señor no dice o no explica en su consulta si la menor, a consecuencia de que no le hayan practicado el procedimiento, ha padecido o está padeciendo ya un daño irreversible o una afectación grave a su salud. En conclusión, la respuesta sería: si hay el daño, puede presentar la demanda, independientemente de que no le hayan practicado aún el procedimiento, porque la acción requiere la existencia de un daño.
Allí puede acotarse, perdón, a lo que explica la doctora García, es que si obviamente se da el daño, como ella lo explica, hay que entrar a determinar si se trata de persona de derecho privado o persona de derecho público, si se trata de un acto derivado de un contrato o es extracontractual la reclamación, para determinar los años de prescripción y a quién se va a demandar. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos en un instante en Consultorio Jurídico.